En este vídeo quiero animaros a que aprendáis primeros auxilios. Este es un vídeo que quería hacer prácticamente desde el principio de la creación del canal, pero como este tipo de temas son muy delicados, yo antes quería comentaros un montón de cosas de primeros auxilios, pero como son temas sanitarios, no me quiero arriesgar a tener ninguna movida. Entonces, simplemente con este vídeo os voy a animar a que busquéis este tipo de información de personal sanitario, algunas cosas que creo que son muy importantes, que todo el mundo debería saber sobre este tema de los primeros auxilios, y principalmente os recomiendo que personas que hagáis actividades de riesgo, como por ejemplo los que podáis hacer deportes de combate, deportes de riesgo, que trabajéis en entornos que pueden ser peligrosos, como puede ser una obra, como que es con maquinaria pesada, o que viváis cerca o tengáis gente que es proclive a tener ciertos sucesos, pues yo creo que este tipo de formación, sin ir metiéndoos miedo, ¿vale? Simplemente cosas que todo el mundo debería saber, es información que yo creo que nunca viene de más, saber cosas de primeros auxilios. ¿Y por qué la necesidad de hacer este vídeo incentivando? Porque muchas veces cuando veo noticias de sucesos o cosas que pasan, un accidente, tiene una cosa o lo que sea, lo está pasando mal y la gente se queda sin hacer nada y esa persona a lo mejor acaba con secuelas súper graves o simplemente no sobrevive, muchas de esas situaciones yo digo, ostras, es que esto en cierta medida, si había gente, podía haber sido perfectamente evitable o por lo menos atenuado para que esa persona a lo mejor hubiese llegado a sobrevivir, que por ejemplo esa persona que luego ha tenido una recuperación malísima, súper grave, si alguien hubiese hecho algo, si supiese lo básico, o esa misma persona hubiese sabido cómo actuar, porque seamos claros, en intervenciones de primeros auxilios hay que intervenir al instante, que puede ser un proceso de unos cuantos minutos, y entre que llega la ambulancia con el personal sanitario, depende de dónde viváis, pueden pasar varias decenas de minutos, incluso quién sabe si estáis perdidos en el campo y que directamente no llegan. Entonces, este tipo de conocimientos, como es conocimiento que se debe tener para urgencias y momentos de alta necesidad que tiene que actuarse al instante, es bueno que todo el mundo sepa por lo menos qué hacer mientras espera a que llegue el personal sanitario, o qué hacer para poder llegar al hospital en las mejores condiciones posibles. Por eso veo que este tipo de cosas son trascendentales. Concretamente, creo que lo que todo el mundo debería saber hacer es hacer una RCP. Lo típico de la reanimación, o cuando veis en las películas a la gente ahí en el pecho y que es el boca a boca y cosas así, pues eso yo lo veo importantísimo. Imaginaos cuántas personas se habrían podido salvar solo con que una persona que está alrededor supiese hacer una RCP, y de las consecuencias que muchos se podrían haber salvado, porque tened en cuenta que, por ejemplo, si el cerebro se queda como 3-5 minutos sin oxígeno, es cuando las neuronas empiezan a deteriorar, y si no se actúa a tiempo, que como veis son 3-5 minutos, esa persona puede acabar con daño cerebral aunque llegue a sobrevivir. Entonces, que la gente sepa hacer este tipo de maniobras es muy importante, y yo creo que no hace falta saber hacerlas perfectamente, porque básicamente en este caso que os estoy diciendo es simplemente meter oxígeno al cuerpo y bombear el corazón para que siga bombeando sangre, y que de esa manera el organismo se mantenga vivo y aguantar hasta que llegue un profesional que lo haga bien, y ya que sea lo que sea, no sé si me entendéis. Entonces ahí a lo mejor resucitas a la persona ahí al momento, pero igual como le has estado dando oxígeno, quién sabe si a lo mejor le has evitado que tenga un daño cerebral brutal por haberse quedado sin oxígeno durante demasiado tiempo. O también en España, en los centros comerciales grandes y cosas así, hay desfibriladores semiautomáticos, con el simple hecho de mirar un poco por encima cuál puede ser el protocolo por si hay algún paro cardíaco o lo que sea. Es bueno saber esas cosas, ¿no creéis? Son cosas más o menos sencillitas que pueden llegar a salvar vidas. Por eso os estoy animando este vídeo, que como veis, solo con estas dos cosas ya se puede hacer mucho, porque esto debería ser cultura general. Más aspectos que creo que es muy importante saber cómo actuar ante una lesión, ya sea si se manifiesta con hemorragia o sin hemorragia. Si por ejemplo te rompes un brazo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo puedes inmovilizar este brazo para que puedas llegar hasta el hospital? Para que, por ejemplo, esa lesión, como la has tenido bien inmovilizada y no se está moviendo tanto articulación, entonces que no vaya más. O sea, ya te curarán en el hospital, pero por lo menos que lo que hagas que no vaya más, no que vayas ahí con el brazo colgando, llegue el hueso, si sale una arteria y salía ahí parda, cuando simplemente a lo mejor si sabes inmovilizarlo para poder llegar al sitio, que te curen, a lo mejor ese brazo, en vez de, yo que sé, 4 meses de recuperación, como hiciste bien las cosas, a lo mejor te lleva un par de meses. O si hay una hemorragia, en vez de quedarse de, oh, ¿qué pasa? Se está desangrando o lo que sea, porque una hemorragia puede pasar por cualquier cosa, que te tropiezas, que no sé qué, que no sé cuánto. Saber, por ejemplo, las técnicas que se puede hacer ante ese tipo de cosas, presionar la herida, que sea hacer un vendaje, lo que sea, para dar tiempo a que llegue el personal sanitario. Y como veis, son cosas que pueden ser más o menos rápidas de aprender, que con lo que intento deciros con este vídeo es que en el fondo no creo que tengáis que ser ni siquiera expertos al hacerlo, sino que saber hacer algo que puede cambiar muchísimo la diferencia de cómo esa persona que está afectada con esa lesión puede llegar a recuperarse posteriormente. ¿Cuánta gente se habrá desangrado porque quien tenía alrededor o la misma persona no sabía qué hacer? Simplemente tenía ahí las rajas, se queda en shock y se queda ahí tirado en el suelo y no sabía qué hacer. O por ejemplo, un caso grave de una rotura de un fémur, de un chaval joven que se partió
partió el fémur no fue rápido a urgencias y acabó falleciendo porque se le metió la grasa. No os estoy diciendo que seáis aquí los Dr. House, sino que simplemente os estoy diciendo que investiguéis un poquito los truquitos, que al menos os suenen, para que si pasa cualquier cosa, dar más tiempo a que el personal sanitario pueda llegar a acudir y que lo haga bien. O por lo menos para no hacerlo peor. Y aquí también otra parte en primeros auxilios, pues es por ejemplo saber qué hacer ante heridas para que no se infecten, ante desmayos de las personas, ante yo que sé, una persona que está borracha hasta arriba para que no se ahogue con su propio vómito, de cómo moverla, de saber cuándo no tocar a una persona porque el daño puede ser peor, como por ejemplo puede ser yo que sé, un accidente de tráfico que la persona se ha metido el ostión de su vida y que a lo mejor si lo llegas a manipular te puedes hacer un daño gravísimo en lo que es en la médula. Entonces son cositas que en el fondo no cuesta mucho tiempo aprender lo básico y que como veis en el futuro quién sabe si puedes llegar a salvar la vida de alguna persona.